contentos? Amén. Gloria al Señor. ¿Quién no va a estar contento en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, en esta ocasión me ha tocado a mí esta porción, ¿verdad?, del culto de este domingo, y es el traer el mensaje. Va a ser algo no muy largo porque queremos también que pasemos un momento de coinonía y de poder hablar, disfrutar, conocernos. Pero antes de tomar los alimentos físicos, vamos a tomar los alimentos espirituales. Amén. Gloria al Señor. En este día, hermano, se pudiera decir, el mundo está celebrando lo que se llama el Día del Padre, ¿verdad que sí? Y así como hace un mes estábamos celebrando el Día de la Madre, y se trajo un mensaje para las madres, para las mujeres, hoy traemos un mensaje para los varones, para todo aquel que es padre. Gloria al Señor. Y qué bueno, ¿verdad?, poder compartir estas palabras, porque sabemos que la Escritura nos enseña en todas las áreas. No hay un área, hermano, que la Escritura no tenga capacidad para ministrar nuestras vidas. Gloria al Señor. Muchas veces, hablándolo de una manera más humana y no tan espiritual, uno tiene preguntas en la vida, y a veces uno se pregunta, ¿verdad?, cómo a una persona le gustaría que fuera su esposo, ¿sí? Y claro, si es soltera la persona, pues siempre la respuesta va a ser: me gustaría encontrar una persona que sea inteligente, ¿verdad?, que tenga buen aspecto físico, o algunas dicen, bueno, pues algunas dicen pues que tenga dinero, ¿verdad?, también para solventar los gastos. La vida no es barata, ¿verdad? Y hay de todo tipo, hermano, de respuestas, ¿verdad? Pero muchas veces esas expectativas no se llenan, hermano, y no se cumplen en la vida de las personas. Y bueno, lo que Dios le da a cada persona es lo que tiene, ¿verdad? Y muchas veces, cuando no se llena la expectativa, se sufre. ¿Por qué razón se sufre? Porque a veces no estamos capacitados, ¿verdad?, para nosotros poder ser de ayuda a esa otra persona, ¿sí? Y hay conflictos familiares. Y verdaderamente, hermano, yo siempre he dicho que hombre se escribe con H. Y hay muchos hombres, hermano, que pareciera que no tienen H, ¿sí? Hay hombres, hermano, que les falta esa H, hermano, para llegar a la categoría. Porque hay algunos que se comportan como verdaderos desalmados, ¿verdad? Ya sea con la esposa, ya sea con los hijos, ya sea en el área del trabajo, en la área de suplir las necesidades del hogar, y bueno, un sinfín de cosas. Y eso también trae conflictos al matrimonio. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de todas estas cosas? ¿Sí? En este día yo quiero hablar acerca de un hombre que no es ni sacerdote, que no es ni profeta, que no es un rey, porque la Biblia habla de reyes, sacerdotes, profetas, hombres que fueron jueces. No, este es un hombre que Dios solamente le dio la capacidad para ser padre. Y vemos, hermano, que este hombre pudo cumplir su papel de padre. Ese hombre, hermano, es un hombre tremendo. La Biblia le llama que era un hombre justo. Es lo único que la Biblia dice. Y yo creo que para ser un hombre de verdad hay que ser justo, ¿sí? Hay que ser un hombre santo de Dios. Hay que conocer las Escrituras,
un hombre comprometido con su amada, un hombre que sin quererlo, hermano, lo hicieron padre sin él haber siquiera tenido nada que ver con la esposa, pero se convirtió en padre, siendo que, si lo vemos por el lado espiritual o religioso, como muchos le llaman, no era de acuerdo a como la Biblia, hermano, lo describe, sino que eso traía una consecuencia de problemas, hermano. Pero él se convirtió en un verdadero hombre, hermano. Se vistió el saco, tomó el paquete, hermano, de tal manera, hermano, que pudo salir adelante con todo lo que Dios le encomendó. ¿A cuántos Dios le ha dado esa posición de ser padre? Y con el simple hecho, hermano, de que nosotros seamos padres, tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es tener a nuestra familia de una manera, hermano, como a Dios le agrada. Veamos, hermanos, qué dice la Escritura. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y vamos a leer esta historia, hermano. Es una historia hermosa. Quiero decirle que de este hombre, hermano, casi nunca se menciona. Este hombre a veces pasa por desconocido. Y déjeme decirle que llevó uno de los principales roles, hermano, en la Biblia. ¿Sí? Pero nadie toca, hermano, a este varón. Nadie habla de él. Es muy raro que se llegue a predicar de este hombre. Incluso la religión, vamos a decirlo así, que rige en otras iglesias, hermano, lo ha catalogado como una persona de un aspecto hasta anciano. ¿Sí? Porque yo no sé cuántos han visto ese tipo de cuadros donde ponen a este varón junto con María la Virgen y el Hijo, y ahí lo ponen allá atrás, hermano, de la pintura, ¿verdad? Y le ponen, mire, para empezar le ponen un vestido verde, así como el de la bandera de Brasil. Y por cierto, le ponen el manto amarillo, hermano. No más que colores le escogieron. Y si usted ha visto, hermano, esa foto, tiene como unas margaritas. A él, yo creo que si una foto para él debería haber sido con un martillo, ¿verdad? Unos clavos por ahí, o una escuadra, un metro, algo así, porque él era carpintero, no unas margaritas, ¿verdad? Pero en fin, hermano, vamos a leer la historia. Dice el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estoy hablando de José, hermano. José, el esposo de María. Dice, estando desposada María, su madre, con José. Cuando dice su madre, está hablando de Jesús. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Oiga, qué tremendo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla. Yo digo que no quería difamarla tampoco. Quiso dejarla secretamente. O sea, ¿sabes qué? Ni te vi, ni me acuerdo. Aquí no pasó nada, nos vemos. ¿Sí? Así quiso hacer él. Él dijo, yo no te conozco, nos vemos. Me voy. Porque lo que me he enterado no es correcto. Y pensando él en esto, que aquí dice, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo,
esto, hermano. Qué tremendo. Él recibe una visitación angelical y le da un mensaje. Lo que hay en tu mujer es de Dios, es del Espíritu Santo. Hermano, este hombre tenía que creer en Dios. Porque, hermano, como hombre, ¿qué persona aceptaría tal posición? ¿Me entiendes? Su dignidad de hombre, su hombría, fue, vamos, mancillada, hermano. Golpeado en su corazón, en sus sentimientos. Él dijo, yo me separo. Aquí no ha pasado nada. Pero el ángel viene y le da esta noticia. Que no, en otras palabras, no la dejes. Hazlo pasar como tuyo. ¿Sí? Porque si esto no acontece, tu mujer va a ser apedreada. Pero si tú aceptas las cosas como son y aceptas el mensaje que viene del cielo, entonces las cosas van a aparecer como que el Padre eres tú. Hermano, y déjeme decirle, hay que ser muy hombre para poder aceptar las cosas cuando vienen de Dios. Hay que tener la santidad, la justicia, hay que estar llenos del Espíritu Santo, hermano, para poder confiar que lo que se está recibiendo en el momento es de parte de Dios. Porque déjeme decirle, hermano, no es fácil que usted me diga, tuve un sueño anoche y yo ya no sé si es de Dios o es del diablo. Porque lo veo de manera como confusa. Pues si usted es un hombre de Dios, usted debe de saber si el sueño es de Dios o no es de Dios. Y no se puede confundir, hermano. Este varón, hermano, mire, fíjese lo que dice la Escritura. Verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Oiga, el papel que Dios le pone enfrente de él, nada más que recibir al Hijo de Dios y él tener que pasar por padre de él. Déjeme decirle una cosa. Usted, le parezca o no le parezca, estoy hablando de los varones, los hijos que usted tiene son hijos de Dios. Hay alguien que dice que los hijos son prestados. Si son prestados, entonces ¿de quién son? Son de Dios, hermano. Y Dios nos los da para que nosotros los criemos. De la misma manera que se le fue entregado a Jesús, a este varón. Dice, sigue diciendo el verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Oiga esto, hermano. La voz que él oyó era de un ángel, pero el ángel le apareció a él. No, era una revelación en sueños. Por eso que le digo que usted debe de conocer las cosas de Dios, espiritualmente hablando, hermano, porque si no, usted puede tener una confusión a la hora de que Dios le revele su palabra. Este hombre no dice de Escritura que era el sacerdote de aquel tiempo, tampoco dice que era el profeta, era simplemente un hombre que estaba enamorado, que estaba comprometido, que estaba a punto de unirse a la mujer que amaba. Y viene un acontecimiento de tal magnitud, hermano, que cuando él tenía los sueños más grandes de la familia que todos anhelamos, se encuentra que la novia o la esposa o la prometida ya está encinta. Hermano, Dios, que conoce las cosas, conocía el corazón de José, y Dios mismo, hermano, arregló las circunstancias.
arregló la situación. Déjeme decirle, hermano, que cuando usted conoce a Dios, Dios le arregla sus circunstancias. Cuando usted, hermano, teme a Dios. Cuando usted, hermano, conoce la Escritura. Y cuando usted sigue, hermano, como decía nuestra hermana en la clase de la mañana, hermano, los mandamientos de Dios, al pie de la letra, hermano, Dios hará. Porque Dios no tarda su promesa, hermano. Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos en bendición. Hay personas que dicen, yo quiero un hombre de esta manera, que tenga ojos azules, porque hasta los niños saldrán con ojos azules, bonitos, ¿sí? Que tenga buena cuenta en el banco. Si tiene carrera, mejor. Si es un doctor, excelente. Pero déjeme decirle una cosa. Si las cosas no suceden así, pero hay amor entre la pareja, no importa, hermano, porque conocen la verdad de Dios y conocen que en Dios se puede confiar. Este hombre era un carpintero, hermano. Este hombre, hermano, vivía de hacer mesas, vivía de hacer puertas, vivía, hermano, de hacer sillas, hermano. Yo creo que hasta el anillo de bodas de madera se lo hizo María, hermano. Si no tenía su cuenta muy abultada, le ha de haber hecho un bonito anillo de una buena madera, hermano. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía su mente, ¿verdad? Y su corazón con Dios. La Biblia le llama que era un hombre justo. Ahora, él despierta de aquel sueño, hermano, de aquella noche que tal vez para él se había hecho una pesadilla, hermano. Y él tiene que entender que si es Dios o no es Dios el que le está hablando. Él tiene que recibir algo, hermano, que no le pertenecía a él, pero que ahora se le entregaba a él. ¿Qué hace usted, hermano, cuando pasa una circunstancia de esta manera? Cuando usted tiene que tomar hijos que no son de usted. Hay muchos casos de este tipo. ¿Me entienden? Pero si sabemos y conocemos la palabra de Dios, aceptamos, hermano, y cumplimos el rol que nos corresponde vivir, hermano, porque por algo Dios los puso en nuestro camino. Hay quienes desprecian, hay quienes desechan, hay quienes, hermano, hacen distinción aún entre hijos, porque dice, este hijo no es mío. El verdadero hombre, cuando ama a la mujer que tiene, hermano, no hace distinción entre los hijos. Simplemente los toma, hermano, y los crece, y los educa, y se responsabiliza con ellos. Está con ellos, hermano, hasta que se hacen hombres o se hacen mujeres, hermano. Ese es un verdadero hombre, hermano. Un verdadero hombre, hermano, un verdadero padre, un verdadero esposo, hermano, que toma las cosas como Dios se las pone, hermano. Porque Dios no se equivoca. ¿Acaso usted cree que Dios se equivoca? ¿Acaso cree que Dios de repente comete sus errores? No. Todas las cosas en Dios tienen propósito. Y este varón, hermano, tenía un propósito grande. El propósito de hacer crecer al Hijo de Dios dentro de su hogar. Ahora, hermano, déjeme decirle, había una promesa en Deuteronomio. Este hombre, siendo justo, conocía las escrituras. Usted debe de conocer las escrituras, hermano. Deuteronomio, capítulo 6, miren lo que dice. El verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, está hablando al pueblo de Israel. ¿Ok? Él pertenecía al pueblo de Israel. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire, José, un conocedor del rollo de las escrituras,
Ese hombre nunca falló, hermano, en leer, ¿sí? Por eso era considerado justo. Hermano, Dios lo considera a usted santo cuando usted conoce las escrituras y las pone por obra. Y lo considera santo y lo considera justo, porque entonces usted va a vivir conforme a la palabra. Vivir conforme a la palabra, hermano, no es sencillo, porque hay muchas cosas que nuestra carne quiere hacer. Pero para uno poder hacer la voluntad de Dios, debe uno de ser hombre. Hablando con los hombres. Y las mujeres pueden tomar su parte también. Dios les da un mandamiento a los hijos de Israel. Estas palabras que yo os enseño hoy, se las repetirás a tus hijos, en tu casa, al levantarse, en el camino, donde vayas, por la noche, en todo tiempo. Y José, hermano, conocía este mandamiento. José era un hombre que conocía que Dios hablaba también. ¿Por qué le digo esto, hermano? Yo sé que usted conoce la historia. La historia, conforme a lo que está escrito en Mateo, dice que por aquel tiempo, ¿sí?, llegaron unos magos del oriente. Ellos venían contentos, con gozo. Habían visto la estrella, la señal que Dios les había mostrado a ellos. Y dice que ellos venían con algarabía, con regalos, porque sabían que el rey, el Mesías, el Salvador del mundo, había nacido. Y óigame esto, hermano, ellos venían preguntando en dónde es que iban a nacer, porque la estrella ya la habían visto. Conforme a la profecía, decía que en Belén iban a nacer, pero ellos tal vez no conocían dónde quedaba Belén y ellos iban para allá. Y sabe una cosa, fueron a dar al lugar equivocado. Y fueron a donde Herodes, y Herodes, hermano, se turbó. Y cuando él se turba, hermano, dice: nadie puede tomar mi posición de rey. ¿Sí? Comienzan a resultar celos y todo este tipo de cosas, hermano. Y este hombre tenía ya un plan diabólico, satánico, hermano, en querer destruir a este Salvador que Dios había dado a la humanidad. Pero oiga lo que dice la Escritura en el capítulo 2, verso 13. Cuando Herodes se entera de todo esto, él prepara su plan de ataque, hermano, para acabar con este niño. Pero José, que era un hombre de Dios, hermano, que era un hombre que oía la voz de Dios. Hermano, tú oyes la voz de Dios. Tú estás oyendo la voz de Dios. Tú tienes comunión con Dios y Dios te está hablando. Porque Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar conmigo. Miren los planes, hermano, que se estaban cocinando de una manera, hermano, ¿verdad? En las tinieblas, para acabar con este niño. Dios se la sabe de todas, hermano. En el verso 13, dice que después que los reyes partieron, pero partieron por otro lugar conforme al verso 12, ¿sí? Porque los ángeles les avisaron que no volvieran por donde vinieron, porque había un plan diabólico. Ellos así lo hicieron. Y en el verso 13 dice: después que partieron ellos, se refiere a los reyes, dice: he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. Otra vez en un sueño, hermano. Apareció en sueños a José y
le dijo: levántate y toma al niño y a su madre. Hermano, ¿cuánto tiempo usted cree que tenía este niño de haber nacido? ¿Serían meses? ¿Un año? ¿Días? Oiga esto, hermano. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ahora, hermano, dígame una cosa. ¿Qué iba a hacer este hombre a Egipto? Lengua extraña, sin dinero. Era un sueño. Se supone que estaba durmiendo. Se supone que era tal vez medianoche. Hermano, usted tiene un sueño y Dios le dice: levántate porque tengo un lugar a donde te voy a enviar. Levántate ya. Toma a tu mujer y tus hijos. Deja todo lo que tienes aquí y vete. ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? ¿Usted obedecería a un sueño? Este hombre, hermano, no lo pensó. Este hombre, hermano, dice que, mire, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Oiga, hermano, qué tremendas palabras de este ángel, ¿verdad? Qué forma de cambiarle la vida a una persona. Qué forma de cambiarle la vida a una familia. Deja tu trabajo, deja tu casa, tu cuenta bancaria. Vete así nada más, huye. No le avises a nadie para dónde vas. Y yo te voy a avisar cuando tienes que regresar. Oye, hermano, usted tiene que ser un hombre que conoce la voz de Dios. Un hombre que conoce a Dios cuando Dios habla, hermano. Porque usted no va a obedecer a cualquier voz, hermano. La palabra dice: mis ovejas conocen mi voz. Y a menos que usted sea oveja del Señor, va a saber que esa es la voz de Dios. Los hombres de Dios, hermano, saben distinguir cuando Dios habla. Los hombres de Dios, hermano, saben, hermano, entender si es Dios hablando o no es Dios. Este hombre, hermano, mire, toma su mujer y le dice: el ángel me ha hablado. ¿Y qué dice el ángel? Pues que agarres al niño y que nos vamos. Pero espérate que amanezca. No hay tiempo. No hay tiempo. Es ahora. El ángel dijo que era ahora. ¿Pero a dónde vamos? Yo no sé. Dijo que a Egipto. Pero Egipto está muy lejos. Hay sándwiches o tienes por ahí pan blanco o jamón. Hazte algo, unos huevos o rápido. Tenemos que caminar. ¿Sí? Así nada más. Nos vamos. Espera. Y el niño es muy pequeño. El burro que tienes ahí atrás está muy viejo. Ese sí estaba viejo. No José. José tenía que caminar, hermano, hasta llegar a Egipto. Y yo creo que si tenía sus 80 ya no llegaba. Mas en cambio, él estaba fuerte, hermano. Yo creo que él era un hombre fuerte. Era un hombre inteligente, sabio. Era un hombre que conocía y tenía temor de Dios. Los hombres, hermano, tienen que conocer a Dios y tienen que temer a Dios. El verdadero padre que ama a su hijo tiene que buscar la presencia de Dios, hermano. Porque es la única manera, hermano, de que el hombre pueda traerle enseñanza a sus hijos. Este es el mandamiento, dijo el Señor, que mi palabra te la tienes que enseñar a tus hijos al levantarse en el camino, por la noche, por el día, por la tarde, a todo momento. Y oiga esto, hermano. Jesús estaba pequeño todavía. Mire lo que el ángel le sigue diciendo: y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Un hombre diría, ¿pero por qué? Es un bebé. ¿Qué mal ha hecho? Este niño, ¿qué daño ha causado? Ninguno. Una pesadilla. Cualquiera pensaría que es una pesadilla. No es Dios hablando, porque el problema no era contra José, el problema era contra el niño. ¿Y quién tiene problemas en contra de un niño? ¿Quién va a pensar, hermano, que los problemas son en contra de tu hijo? Cuando tu hijo es un bebé. ¿Sabes qué? Tu hijo ya está causando líos desde que nació. Levántate. Él hubiera dicho, hermano, si él no fuera un hombre rebelde, él diría, no es mi culpa, ni mi hijo es. Cualquiera diría, ni mi hijo es. Mejor. Así nada más mantengo los que son míos. Ese ni es mío. Y luego tener que comprarle su similar, ¿verdad? Y tan cara que está. Y si me lo quitan de una vez, pues que me lo quiten. Un hombre que no escucha la voz de Dios piensa de esa manera, hermano. Tú debes de ser sabio en la forma en que tú piensas. Si tú eres un verdadero hombre, tú debes de buscar a Dios. Los hombres de verdad buscan a Dios y hacen conforme a la palabra de Dios. Confían en Dios. Y su familia está bien. Porque es Dios, hermano, el que obra en nuestras vidas. Él iba sin dinero, hermano. ¿Usted cree que él tenía parientes allá? ¿O él llegando iba a llegar al hotel de 5 estrellas? Si sin dinero iba. A lo mejor las puertas y las sillas, el comedor que acababa de hacer, ni se lo habían pagado todavía. Tal vez no. Tal vez tenía su guardado. No lo sé. Pero el punto no es ese. El punto es que él estaba obedeciendo la voz de Dios. Mire lo que dice. Y él despertando, tomó de noche al niño. ¿Sí? ¿Se da cuenta que era de noche? No dice de madrugada. Dice de noche. ¿Sí? Tomó al niño de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Oye, qué tremendo, hermano. Qué tremendo que un hombre pueda obedecer a Dios de tal manera, hermano. ¿Sí? Dios no se equivocó en haberlo elegido como padre de su hijo. Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivocó, hermanos, de haberle dado los hijos que le dio. Pero es que usted no conoce, hermano, mis hijos. Hay quienes pueden decir, mis hijos son una perita en dulce, todos son buenos. Pero hay quienes dicen, ay, hermano, ya no los aguanto, son rebeldes. No son rebeldes porque son rebeldes. Tal vez porque no supimos trabajar con ellos. Tal vez porque en ese tiempo no conocíamos, hermano, lo que es la palabra de Dios. Tal vez porque nosotros mismos, hermano, hicimos que nuestros hijos se desviaran del camino de la verdad. Por no llamar la atención a tiempo. Miren, la escritura dice que Elí era el sacerdote de la tierra de No, hermano. Era el lugar, hermano, de los sacerdotes. Ahí era donde estaba guardada el arca del pacto, hermano. Y el último sacerdote que estaba ahí era Elí. Y Elí, hermano, era un hombre que tenía temor de Dios, pero no sus hijos. La Biblia levanta un juez llamado Samuel. Dice la escritura que Samuel era un hombre, hermano, tremendo. Fue juez y fue profeta y a la vez era sacerdote también. Pero no sus hijos. David era un hombre conforme al corazón de Dios, hermano.
¿sí? Y tenía temor de Dios, pero no sus hijos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió, hermano, cuando David era el hombre que confiaba en Dios en cualquier circunstancia? Pero llegó el momento, hermano, en que sus propios hijos querían matarlo a él mismo, a su padre. ¿De dónde venía aquella raíz? Eso venía del mismo infierno, hermano. No supo, hermano, ser un padre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Usted puede leer la historia, hermano, y usted puede encontrar la historia de los hijos de David, la historia de los hijos de Samuel y la historia de los hijos de Elí. Pero José no era así, hermano. Dice la Escritura en el verso 15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, ya Dios con anticipación lo había hablado. Enviaré a mi hijo a Egipto y de allá lo llamaré. ¿Y cómo se podía cumplir esta profecía? Solamente que sucediesen estas cosas. Propósitos de Dios, hermano. Tú sabes los propósitos que Dios tiene para tu vida. Tú sabes las cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Tú sabes, hermano, cuánta bendición tiene Dios acumulada que quiere entregarte a ti. Déjame decirte una cosa. Si tú buscas a Dios, dice el libro de Josué, mire lo que dice el libro de Josué. Esto es para nosotros en este día. Capítulo 1. Voy a leer 2 versos, 8 y 9. Hermano, un verdadero hombre debe de conocer esta escritura. Estos 2 versos. Un verdadero padre de familia, un verdadero sacerdote en su hogar debe de conocer esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto? Todo. Mira el 9. Mira que te mando, miren, aquí está la demanda de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese no, hermano, aleluya. Es del Señor, aleluya. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira, hermano, la prosperidad, muchos creen que viene por el diezmo. ¿Sí? La bendición, Dios bendice, hermano, tanto a justos como injustos. Dice que el sol sale para todos. Y a veces los injustos se ven más bendecidos que los justos. Y eso es una controversia, ¿verdad? Sí. Pero la Escritura dice que si nosotros, hermano, meditamos en este libro, hermano. ¿Cuál libro, hermano? ¿En el de Josué? No, en este libro. Dice, y hacemos conforme a lo que en él está escrito. Entonces, dice, harás prosperar tu camino. Mire, hermano, si nosotros no estamos prosperando, no diga que es culpa de Dios, ni tampoco del diablo, hermano. Es porque no estamos, hermano, obedeciendo la palabra de Dios, hermano. Es porque no estamos haciendo caso a la palabra, hermano. La bendición viene, hermano, por causa de la palabra. La
La promesa de Dios está aquí, hermano. Aleluya. Las promesas están aquí, hermano. Yes. El mar rojo se va a abrir, hermano. Téngalo por seguro, hermano. Se va a abrir. Los muros de Jericó se van a caer, hermano. Sus enemigos van a salir huyendo. Pero tenemos que ser hombres. Tenemos que ser hombres esforzados y valientes. Y confiados en Dios, porque Dios estará con nosotros toda nuestra vida, hermano. Ese hombre, José, hermano, le creía a Dios desde el alfa hasta la omega, o de la A a la Z. Desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis. Porque hay unos que ya nada más creen en el Nuevo Testamento, hermano. El antiguo ya lo dejaron, como si Cristo fuera nada más de la cintura para arriba. Y la palabra a mí me enseña que Cristo es la palabra viva. Y la palabra viva es toda la Biblia, hermano. Por lo tanto, tenemos que confesar y creer en toda la palabra. ¿Me entienden? José, hermano, era un hombre que acostumbraba a buscar la presencia de Dios. Era un hombre que se daba a la comunión, a la oración. La Biblia dice que Dios responde lo que tú haces en secreto y lo manifiesta en público. Y yo le digo una cosa, hermano, a mí me sorprende esto. Esto yo lo pude alcanzar a notar en David. David era un hombre que tenía una comunión, hermano, con Dios tremenda, aún siendo un jovencito. Era un hombre de verdad. Ese hombre le creía a Dios allá donde cuidaba las ovejas de su padre. Y cuando venía el león, dice la Escritura, y él decía: Señor, tú no me vas a dejar solo, yo sé que tú estás conmigo. Así lo dice la Escritura y yo creo. Y yo sé que tú vas a darme la vida de ese león, y él no me va a poder robar ni una de mis ovejas. Y mire, hermano, venía algo, hermano, a David, que, hermano, una fuerza descomunal, que dice, hermano, que le abría las quijadas al león, hermano, al oso, y los destruía, los partía, hermano. Aleluya. Pero ¿alguien lo veía? Nadie. Nadie. Solo él y Dios. Y cuando él hacía eso, hermano, ponía a alabar a Dios. Se ponía a alabar a Dios. Sacaba su arpa y empezaba a adorar a Dios. Gracias, Señor, porque me libras de mis enemigos. Gracias, Señor, porque caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Gracias, Señor. Y le empezaba a dar la gloria a Dios, hermano. Aleluya. Y usted debe de empezar a darle gloria a Dios de la misma manera, hermano. Ahí donde nadie lo ve, hermano, porque Dios se va a manifestar donde la gente, donde hay público, hermano. Ahí es que Dios va a manifestar su gloria. Y eso mismo le aconteció a David. Porque cuando él viene de allá, que lo llaman de allá de las ovejas, hermano, lo llama su padre, lo envía a la guerra donde están sus hermanos peleando, hermano. Dice que apareció un gigante y dijo: ahora es el tiempo, ahora es mi día, como diciendo: Señor, lo que me has dicho allá en lo secreto, ahora muéstralo, porque el pueblo de Israel tiene que ver. Hoy tiene que conocer el pueblo de Israel que hay un Dios vivo, aleluya. Que Jehová de los ejércitos no falla, hermano. Porque Jehová no falla, hermano, aleluya. Él dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y destruyó al gigante, hermano. Cuando usted conoce a Dios, hermano, usted destruye a los gigantes. José, hermano, sin titubear, hermano, tomó su mujer, su hijo, se fue a Egipto. Llegó, se instaló y esperó a que Dios le hablara. ¿Y qué cree, hermano? Dios le habló, hermano. Porque Dios no iba a dejar allá a José. Yo te digo una cosa, hermano: cuando Dios te diga algo, hazlo.
Dios no te va a dejar abandonado. Dios no te va a dejar tirado, hermano, a tu suerte, hermano. Dios quiere que tú recibas la bendición de Dios, hermano. Me impacta, hermano, estas escrituras, hermano, por la obediencia de un hombre. De un hombre, hermano, que era un hombre común. Simplemente tenía temor de Dios. No era pastor, ni tampoco era apóstol. Era un hombre de la iglesia, así como nosotros, hermano. Se sentaba en la banca también, pero tenía temor de Dios. Y eso era lo que a Dios le agradaba. Que sabía obedecer a Dios, hermano. Que sabía oír la voz de Dios, hermano, y no titubeaba al cumplir lo que Dios le mandaba. Mira lo que dice Lucas, capítulo 2. Verso 41. Verso 39, perdón. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Primero, él hacía que se cumpliese lo que estaba escrito. Hermano, como hombre y varón de la casa donde tú vives, como sacerdote de Dios, tú tienes que hablarle a tus hijos que es necesario aceptar a Jesucristo para que obtengan la salvación. Tú tienes que hablarle a tus hijos que es necesario que ellos se bauticen, porque así está escrito en la palabra, hermano. La palabra, hermano, está escrito que estas cosas se tienen que hacer. No dejes, hermano, hasta que tu hijo decida. Él va a tomar su decisión voluntaria, pero tú se lo tienes que decir. Tú le tienes que explicar a él por qué es necesario el bautismo, por qué es necesario que él acepte a Jesús como su Señor y como su Salvador. Tú tienes que explicarle cómo es que vienen las bendiciones y cómo es que son las promesas de Dios. José lo hacía, hermano. Y sabe una cosa, dice la escritura en el verso 40, y el niño crecía, o sea, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Hermano, ¿usted cree que Jesús se llenaba de sabiduría a través de algún filtro? Todos creemos que Él era Dios, todos sabemos que Él es Dios, pero Él se llenaba de sabiduría porque Él era Dios. No tenía necesidad de que nadie le enseñara. Era un niño superdotado, o tenía un padre que se sentaba a la puerta de su casa a tomar la tarde, hermano, con María su mujer y Jesús a un lado, y le decía: mira, Jesús, esto es lo que pasó en la antigüedad. Estas son las victorias que Dios le dio al pueblo de Israel. Esto es que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, así fue el diluvio. Y Él le enseñaba, hermano, y le enseñaba con aquel amor, con aquella pasión. Y Jesús, hermano, aprendía todo lo que José le enseñaba. Y le daba unos ejemplos tan simples que él le decía: ¿ves esos pollitos? Así, dice, mira, así Dios cuida al pueblo de Israel, como la gallina cuida a sus pollitos. ¿Ves esas ovejas? Así, mira, el pastor las trae a su redil. ¿Por qué cree usted que Jesús, cuando hablaba de ovejas y de pollos, hablaba de trigo, hermano? Porque José le daba ejemplos, hermano, tan sencillos cuando él explicaba. Hermano, si usted no le
va a explicar, y tal vez no cosas muy buenas, hermano. Si usted no le enseña a sus hijos en el temor de Dios, alguien se lo va a descarriar y aún peor, hermano. Pero un verdadero hombre, hermano, siempre está al pie del cañón. ¿Cuántos dicen amén? Siempre está, hermano, como la gallina, ¿verdad? Cuidando sus polluelos. Que no se los agarre, hermano, nadie. ¿Te has visto una gallina cuando quieren agarrar a alguno de sus pollitos? ¿Cómo se pone? Hasta se esponja, ¿verdad? Hermano, así, hermano. No estoy hablando de personas, sino estoy hablando a veces de costumbres. Porque hay niños o hijos que tienen unas costumbres, hermano, que dicen, ¿y ese de dónde agarró esas mañas? Unas mañas, hermano, que ni nosotros nos imaginábamos, hermano. ¿Sí? Un hombre, hermano, enseña a sus hijos. Dice el verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, hermano, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Oiga esto, hermano, hay muchos que dicen que Jesús enseñaba a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, y eso no es así. Aquí no dice así. Mire lo que dice. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Otra cosa importante, aquí siempre menciona José primero y después María. José y su madre, porque hay alguien que menciona a María y luego José. José siempre lo dejan a tú. Jesús, José y María. Jesús, María y José. ¿Verdad? Así dice. Jesús, María y José. José, alud. Jesús, José y María. ¿Sí? Porque el varón es primero, no la mujer. ¿Sí? Dice, y José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y la buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no se hallaron, volvieron a Jerusalén buscándola. Y aconteció que 3 días, oiga esto, hermano, qué padres, ¿verdad? ¿Cómo cuidaban a los muchachos? Después de 3 días, hermano, de camino, le hallaron en el templo. Una cosa importante: cuando una persona busca a Jesús, bien pudo María decirle, ¿sabes qué, José? Pues vete con los demás y yo voy a buscar. O bien pudo decir José, María, vete con los parientes, yo me regreso a buscar. No, hermano, la decisión fue, busquemos a Jesús. Por eso es que es importante que en la pareja, hermano, se busque a Jesús, el matrimonio. Es bien raro, hermano, que vengan los dos, la pareja, a buscar de Jesús. Siempre mandan a la mujer, ¿verdad? No, ven, a mí déjame. ¿Sí? Pero qué importante es buscar juntos, hermano, a Jesús. Gracias. Dice que se fueron los dos. Y en el verso 46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hermano, Jesús no estaba enseñando a los doctores de la ley. Él solamente estaba oyéndoles y les preguntaba. ¿Sabe por qué les preguntaba? Porque ellos decían una cosa. Y a Jesús José nunca le había enseñado lo que ellos decían. Y ellos decían, no robarás. Y Jesús les decía, oye, pero ustedes ¿por qué sí roban? Y por eso él les preguntaba. Y ellos no sabían qué contestarle. Y ellos decían, no, que la palabra dice así.
Y él les decía, no, así no dice la palabra dice así. Y yo decía, ¿y este muchacho de dónde sabe tanto? ¿Sabe de dónde sabía tanto? De su maestro que tenía en casa. Cuando usted, hermano, enseña a sus hijos van a tener palabras para responder, hermano. Pero mientras usted no enseña a sus hijos, no espere, hermano, que sus hijos hablen palabra de Dios, hermano. Porque si usted mismo no está enseñando a sus hijos, ¿cómo sus hijos van a hablar? Jesús, hermano, cuando se queda en el templo, comienza a preguntarles a los doctores de la ley. ¿Por qué razón? Porque los doctores de la ley estaban hablando incoherencias, hermano. Y Jesús, hermano, con la sabiduría que estaba adquiriendo por la palabra que su padre José le enseñaba, hermano, decía, no creo que mi padre esté equivocado. Él lee el rollo en mi casa y él no dice lo que ustedes dicen. Están equivocados. Y toda la gente así, mira, pero qué muchacho tan atrevido, malcriado. ¿Cómo se atreve a contradecir a los doctores de la ley? La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted no creo que sea capaz de engañar a su hijo. Por eso, hermano, cuando usted busca a Dios, Dios le da revelación a usted y usted se la puede enseñar a su hijo. Y eso es bueno, hermano. Un verdadero padre se preocupa, hermano, por la salud espiritual de sus hijos. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor, porque sabemos